el hombre espiritual y el hombre carnal. Amén. 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 Debemos aprender algo muy importante. Y lo más importante de todo es que usted debe saber que usted es un espíritu que se metió dentro de un cuerpo. Porque antes que usted naciera, dice la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Ok? La Biblia dice que Dios mucho antes, ¿cuándo nos conocía el Señor? Antes que nosotros naciésemos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versos 44 y 45, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, escrito está en los profetas, que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. Ahora, cuando usted oyó al Padre y aprendió de él, usted no tiene conciencia de eso. Pero eso ocurrió porque usted viene de la eternidad, entró en el crono, en el tiempo del hombre, y luego que salgamos de este tiempo, vamos nuevamente hacia la eternidad. Es decir, usted es un espíritu que tiene vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces, antes que te formases en el vientre, por eso la Biblia habla claramente en Juan capítulo 17. Dice claramente, en varios versículos como el 6, Jesús siempre se refiere y le dice, Padre, a los que me diste, tuyos eran. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque todos los apóstoles que Jesús consiguió hace 2000 años en Israel, en Jerusalén, para que caminaran con él, ya habían sido predestinados, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, a estos predestinó. Es decir, antes de predestinarte, Dios en su omnisciencia te conoció. Primero te conoció, luego te predestinó. Entonces, tú eres un espíritu que se metió en un cuerpo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener claro lo que dice la Biblia, que nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, que está en los cielos. Amén. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 2, versículo 8, por cuanto los hijos, que somos nosotros, los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Dios, el único Dios, hay un solo Dios, uno, indivisible, un solo Dios. Dice la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién es ese Dios manifestado en carne? Jesucristo. Jesucristo, en Mateo 1:23, la Biblia nos enseña y nos dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Traducido, dice claramente la Biblia, te lo traduce para que lo entienda. Dice que es Dios con nosotros. ¿Y cuántos dioses hay? Un solo y único Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Ok, entonces estamos entendiendo que nosotros tenemos claramente dos naturalezas. Amén. Lo hemos hablado en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, 2 de Corintios 4, 16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva día a día. ¿Ok? Esto nos queda bien claro en evidencia que hay
dos naturalezas en nosotros los seres humanos. Una se le llama por la Biblia el hombre exterior y el otro se le llama el hombre interior. Amén. El hombre exterior es usted, su carne, porque la Biblia dice claramente que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, usted tiene un cuerpo de naturaleza carnal. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, allí Dios nombra al hombre por primera vez carne. Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne y serán 120 años los días de su vida en la tierra. Entonces, el hombre es carne. ¿Estamos claros en eso? ¿Y qué es lo que se asienta en esta carne humana? Se asientan ¿qué? Las emociones, lo hemos venido hablando, ¿verdad? Los sentimientos y los deseos. Y cuando usted analiza claramente, se da cuenta de que hay mucha gente carnal, cristianos carnales, que manejan las cosas de Dios conforme a sus sentimientos, a sus emociones, a sus pensamientos. Mira, cuando tú ves una persona que llega a la congregación y empieza a observar alrededor todo lo que le rodea, que si el hermano no lo saludó, que si el fenecejo está mal, que si... Ese es un hermano carnal, aunque lo que está haciendo es bien, pero no es conforme al espíritu, no es conforme al hombre interior, sino conforme a su intelecto, que es el hombre exterior, donde está asentadas las emociones. Cuando tú tienes ese tipo de actitud, lamentablemente Jesucristo se lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones las cosas en la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. ¿Ve? Gente que está pendiente de las cosas de los hombres, gente que está pendiente de lo terrenal, de lo carnal, de lo humano, pero no está pendiente de lo espiritual. Yo voy a una iglesia no a mirar al pastor si es feo o es bonito, o es gordo o es flaco, eso a mí me tiene sin cuidado. Porque si yo idolatro a un hombre, me convierto en un idólatra. Yo voy a una iglesia, es a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz del Espíritu. Porque para poder mover tu espíritu, para yo poder mover tu espíritu, tengo que hablarte desde mi espíritu, desde el hombre interior. Porque si te hablo desde el hombre exterior, voy a mover son tus emociones. Hablaba con un hermano ayer de algunas canciones que mueven las emociones, mueven la psiquis. Por lo menos hay una que yo estaba escuchando que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y empiezan a llorar los hermanitos. ¡Ay! ¡Ay! Porque le tocaron la psiquis. Gente que ha sufrido, gente que ha pasado trabajo, gente que ha tenido tantos problemas y cuando le tocan las emociones los hacen llorar. Pero ¿por qué no te quebrantas cuando hay canciones que adoran a Dios? Que son salmos, que son bonitos, que son himnos, que adoran a Dios directamente. ¿Por qué no te mueve eso? Te mueves la psiquis, te mueven las emociones, porque hay muchos artistas hoy día que saben trabajar las emociones, las mentes, la carne del hombre, pero no el espíritu. Y Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y que anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu. Y en verdad tales adoradores busca a Dios para que le adoren. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces cuando usted me habla desde su mente, desde sus pensamientos, desde sus emociones, eso, si yo no estoy en el espíritu, te voy a responder también y voy a captar lo que me dijiste en mis pensamientos. Y es donde viene el problema y el conflicto, el rollo, el lío entre los cristianos. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu, la Biblia dice que el que se une a Dios un espíritu es con Él. Y el Espíritu Santo está dentro de ti y le dio vida a tu espíritu. Pero si tu espíritu